Hola chicos, ¿cómo están? Los saluda el profesor Segundo Montoya a cargo del curso de filosofía. En esta ocasión vamos a continuar con nuestras clases de filosofía moderna. Ya habíamos hablado de Descartes y ahora nos corresponde hablar de John Locke, ¿sí? Antes de ingresar al pensamiento de John Locke, quisiera que recordemos cuáles son los temas de la filosofía moderna, ¿ok? El conocimiento, recuerda, estudiado por la disciplina filosófica de la nociología, el poder por la filosofía política, el deber por la filosofía moral o la ética, lo bello, lo sublime por la estética. Estas son las características, no lo olvides: la desacralización de la naturaleza, la autonomía del pensamiento frente a la autoridad de la Iglesia, el desarrollo de la ciencia promovido por el capitalismo y la burguesía. Surgen nuevos métodos, lógicas de investigación, la inducción a través de Bacon, quien decía saber es poder. Características y temas que nosotros ya abordamos en una clase anterior, pero es importante que lo recuerdes, ¿ok? Bien, vamos a ingresar entonces a estudiar el pensamiento de John Locke. Él fue un filósofo inglés, ¿ya? Inglés del siglo XVII y del siglo XVIII, 1632-1704. Filósofo, científico, médico de carrera, de profesión, teórico de la política y también político. John Locke es considerado como el máximo representante, ¿ya? Incluso algunos lo consideran como el padre del empirismo moderno, ¿ok? Y también como el padre o el fundador del liberalismo político moderno. Luego yo te voy a explicar en qué consiste el empirismo y también el liberalismo político. No te preocupes, ¿ya? Vamos con calma. ¿Cuáles son las obras de John Locke? Aquí he mencionado algunas de sus obras que son conocidas e importantes. Por ejemplo, Ensayos sobre el entendimiento humano. Este libro trata sobre teoría del conocimiento, ¿ya? Es un libro sobre nociología o teoría del conocimiento. Y este otro texto, otro libro por aquí, es sobre teoría política, sobre su teoría liberal. Cartas sobre la tolerancia, es un libro también importante donde él va a promover y defender la tolerancia. ¿Ok? Bien, aquí vamos a tomar en cuenta una nota, ¿ya? Es muy importante esta nota. Locke propone un análisis psicológico del proceso del conocimiento humano, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a encontrar, sobre todo en este ensayo sobre el entendimiento humano, cómo él hace un abordaje, hace un estudio psicológico, es decir, de los hechos de la conciencia, los procesos de la conciencia, los procesos cognitivos que ocurren ahí, cómo es que nosotros podemos conocer el mundo, cuál es el origen del conocimiento, cuáles son los límites del conocimiento, cuáles son los alcances del conocimiento, qué es el conocimiento. Entonces, es por eso que se sostiene que su abordaje es psicológico, ¿ok? Del proceso del conocimiento. Bien, ya que estamos hablando del conocimiento, tenemos que entender la teoría o la doctrina de John Locke acerca del conocimiento. John Locke va a plantear el empirismo y va a defender el empirismo. Él es un empirista, ¿ya? Un filósofo empirista. Esta sería la postura o la doctrina sobre el conocimiento. ¿En qué consiste el empirismo, profesor? El empirismo sostiene lo siguiente: la experiencia o los sentidos, ¿ya? Que es lo mismo, porque uno entra en contacto con el mundo a través de la experiencia, a través de los órganos sensoriales, a través de los sentidos, es que conocemos el mundo, dice Locke. Entonces, los sentidos o la experiencia son el origen, son la fuente del conocimiento, de las ideas verdaderas, ¿ok? Entonces el conocimiento proviene no del intelecto, no de la razón, como pensaba Descartes, porque recuerda, Descartes era racionalista, sino que Locke apuesta por el empirismo y sostiene lo contrario. El origen del conocimiento se encuentra en la experiencia o en los sentidos. Entonces es una postura contraria a la del señor Descartes.
Y efectivamente, como se opone al racionalismo de Descartes, vamos a encontrar aquí, por ejemplo, que John Locke se va a enfrentar al ignatismo cartesiano, al ignatismo que va a proponer Descartes. Recuerda, ¿qué es el ignatismo? En una clase anterior hablamos del ignatismo. Ignatismo quiere decir de que nacemos con ideas. Esa es la tesis del señor Descartes. Nacemos con ideas. Venimos al mundo con ideas, con la idea de Dios, con la idea de los colores, los sabores, incluso conocimientos de matemática. Entonces Locke se enfrenta al ignatismo cartesiano, ¿ya?, de Descartes, con el argumento del consenso universal. O sea que para criticar a Descartes, él tuvo que elaborar un argumento. Y ese argumento lo va a llamar argumento del consenso universal. Y ese argumento del consenso universal está basado en 3 contraejemplos. ¿Qué significa eso, profesor? Que Locke busca refutar a Descartes, pero para refutar a Descartes, para invalidar su tesis, el ignatismo y el racionalismo, tiene que basarse en 3 contraejemplos, ¿ya? Entonces, la forma de invalidar o la forma de refutar se basa en 3 contraejemplos. Esos 3 contraejemplos vendrían a ser 3 casos en los cuales no se cumple las tesis de Descartes. No se cumple las tesis de Descartes. ¿Cuál de las tesis? La tesis del ignatismo cognitivo. Según Descartes, todos nacemos con ideas. Locke dice, pues eso no es cierto, porque hay 3 casos en los cuales no se cumpliría esa tesis del ignatismo cognitivo. Él pone el caso de un niño, el caso de un loco y el caso de un salvaje. Esos 3 casos invalidarían la tesis del ignatismo cognitivo. ¿Ok? Bien. Entonces, volviendo al empirismo, John Locke es un empirista, eso significa que la experiencia es el origen del conocimiento. Muy bien. Locke divide la experiencia, habla de 2 tipos de experiencia. La externa, a la que va a denominar sensación, y la interna, a la que va a denominar reflexión. ¿Te das cuenta? La externa vendría a ser el contacto del hombre a través de sus órganos sensoriales con el mundo exterior. Y la interna vendría a ser ese proceso de reflexión que se da en la mente, es decir, la asociación de ideas, cómo se combinan las ideas, cómo se yuxtaponen las ideas, ¿ok? Pero es siempre a partir de una experiencia externa. Es decir, no habría una experiencia interna sin una experiencia externa, ¿ok? Bien. Ahora, Locke también nos habla de las cualidades, ¿ya? Las cosas en el mundo presentan cualidades y él va a hablar de las cualidades. Entonces, obviamente que estas cualidades también se conocen a partir de la experiencia. Entonces, él va a hacer una clasificación de las cualidades, de las primarias y las secundarias. ¿Cuáles son las primarias? Las primarias son las objetivas. ¿Qué quiere decir objetivas? Independientes del sujeto. Y las otras son las subjetivas. ¿Qué significa eso? Que dependen del sujeto. Las objetivas, que son independientes del sujeto, vendrían a ser la figura, la solidez, la extensión. Y las subjetivas, el color, el sabor, el olor. Esta es la clasificación de las cualidades primarias y secundarias según Locke, John Locke. ¿Ok? Bien. Por aquí tenemos una nota, fíjate, es importante esta nota de aquí, vamos a leerla. Frente al ignatismo, ¿ya? ¿Recuerdas el ignatismo? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se encuentran? Los saluda el profesor Segundo Montoya y vamos a continuar con nuestras clases virtuales que estaban pendientes. Sobre todo una parte de la clase que correspondía a John Locke. Un capítulo de esta clase sobre su teoría política, específicamente sobre el liberalismo. Antes de ingresar a explicar en qué consiste el liberalismo de John Locke, brevemente vamos a recordar los planteamientos en torno a la teoría del conocimiento. ¿Qué es lo que Locke propone sobre la teoría del conocimiento? Recuerda que Locke es un empirista, ¿ok? Y para todo empirista, el origen del conocimiento es la experiencia, son los sentidos. Locke es considerado como uno de los máximos exponentes y más destacados del empirismo moderno. Recuerda, él introduce la tesis o el concepto de tabula rasa, la mente en blanco. Todos nosotros, al nacer, tenemos una mente en blanco. Esta mente en blanco
en la medida que transcurre pues el tiempo, en la medida que uno tiene experiencias y va acumulando experiencias, es que la mente en blanco se va llenando, ¿cierto? Entonces, eso es algo importante que no debes olvidar, ¿ok? Bien, también debes recordar la obra de John Locke sobre la teoría del conocimiento. ¿Te acuerdas cuál era esta obra? Ensayo sobre el entendimiento humano, una obra muy importante. Y otro dato también que voy a agregar es que la teoría del conocimiento de John Locke es considerada como un análisis de tipo psicológico del proceso del conocimiento. Es decir, es un estudio de cómo opera la mente, cómo opera la conciencia, cómo se lleva a cabo la reflexión, cómo se lleva a cabo la sensación, etc. Bien, vamos entonces, para no dilatar mucho, vamos a ingresar ahora al liberalismo de John Locke. ¿En qué consiste el liberalismo? En pocas palabras, en palabras simples, para no complicarnos. El liberalismo se puede definir de la siguiente manera: como la teoría acerca del Estado, según la cual el Estado tiene poderes limitados frente a la sociedad civil. ¿Ya? Entonces, para un liberal, el Estado tiene poderes, pero no absolutos, sino poderes limitados frente a la sociedad civil. ¿Ok? Entonces, si tenemos un Estado con poderes limitados, un Estado mínimo, que no tiene un poder absoluto, como sí pensaron, por ejemplo, Hobbes, ¿cierto? Partidario de un régimen político monárquico absoluto. A diferencia de Hobbes, Locke está pensando el Estado con poderes limitados. ¿Y cómo limitar entonces el poder del Estado? Esta tesis también ya la presentaba Montesquieu. Para Montesquieu, en El espíritu de las leyes, la forma de limitar el poder del Estado o evitar que el Estado concentre poder y mucho poder era establecer un contrapeso. Un poder es contrapeso de otro poder. La única manera de contraponerse a otro poder es desde un poder, es situado desde un poder. Entonces, eso tiene que ver con la propuesta de la división de los poderes. ¿Ok? Entonces, para evitar la concentración del poder en un poder absoluto, ¿ya?, dividimos los poderes. Entonces, tenemos los tres poderes clásicos que tú conoces: el poder ejecutivo, legislativo, y en el caso de Locke lo va a denominar federativo. Nosotros lo conocemos como judicial. ¿Ok? Bien. Entonces, eso de entrada, para empezar. Ahora, algo también muy importante en la teoría política de Locke es el contrato social, ¿ya? La idea del contrato social. Entonces, el contrato social es muy importante porque permite el paso del estado de naturaleza y el estado de guerra hacia la sociedad civil. ¿Ok? Hacia la sociedad civil. Entonces, la transición entre el estado de naturaleza y el estado de guerra a la sociedad civil es posible gracias al contrato social. ¿Ok? Entonces, es el contrato social que permite justamente ingresar a una sociedad civil en el cual se forma, fíjate, la sociedad forma, ¿ya?, los individuos forman un cuerpo común que tiene leyes. Eso es una sociedad civil, un cuerpo común que tiene leyes. Es una comunidad regida por leyes, ¿ya? Es un árbitro, donde hay un árbitro, ¿ya?, que establece las reglas del juego, es decir, regula la convivencia entre los individuos. ¿Ok? Entonces, donde hay leyes, donde hay, por supuesto, poderes. Entonces, el contrato social es fundamental, ¿ya? El Estado, fíjate aquí, y eso nos conduce a hablar del Estado, es el que garantiza el cumplimiento ¿de qué? El cumplimiento de los derechos que para Locke van a ser derechos naturales. Recuerda que Locke es partidario del jus naturalismo. ¿Qué significa? Quiere decir de que el hombre nace con derechos. La igualdad, la libertad, la propiedad son derechos inherentes, ¿ya? Inherentes. Entonces, inherentes al hombre. Y el Estado juega un rol muy importante porque el Estado viene a ser el árbitro y al mismo tiempo el garante o el que garantiza que estas leyes o estos derechos se cumplan. ¿Ok? Bien. Antes de ingresar a la sociedad civil,
¿ya? Tenemos dos situaciones muy interesantes que Locke denomina el estado de naturaleza y el estado de guerra. El estado de naturaleza, ¿ya? En el estado de naturaleza está el individuo, y este individuo es bueno, es bondadoso, es libre, vive en paz, vive en tranquilidad, vive en armonía. O sea, aquí Locke imagina un estado de naturaleza perfecto, donde el individuo es bueno. Esto también está presente en el pensamiento de Rousseau. Rousseau habla del buen salvaje, del individuo como bondadoso, como un individuo bondadoso. Entonces, el hombre bueno es aquel que pertenece al estado de naturaleza, donde reina la paz, la buena voluntad, la convivencia, la armonía. Aquí no hay conflictos, o todavía no se desatan los conflictos, la discordia. En cambio, en el estado de naturaleza, sí, ahí en este estado, en esta situación, se desata la discordia, los conflictos de intereses entre los individuos, y es donde impera la fuerza. Aquí impera la fuerza sin ley. Sin ley, ¿entiendes? Ese va a ser el estado de guerra, ¿ya? Y el estado de guerra ha sido tematizado, ha sido analizado ampliamente y más conocido por Hobbes, ¿cierto? La famosa guerra de todos contra todos. O sea, los individuos entran en conflicto, en una discordia, en una disputa, ¿ya? Esa disputa, esa guerra de todos contra todos puede conducir a la eliminación del hombre, al, digamos, aniquilamiento del ser humano. Pero para evitar ese aniquilamiento entre los seres humanos es justamente necesario un contrato social. Entonces, la idea de contrato social supone imaginar situaciones que nunca han existido. O sea, Locke imagina cómo pudo ser la sociedad antes de la constitución del aparato del Estado con sus órganos de poder y con sus leyes que hoy tú conoces. Entonces, esto es parte de un experimento mental. La idea de contrato social, la idea de estado de naturaleza y la idea de estado de guerra. O sea, no han existido. Sin embargo, Locke intenta buscar evidencias históricas de estos estados, tanto del estado de naturaleza como del estado de guerra. Y Locke cita en el libro que nosotros también estudiamos, que lo mencionamos en una clase anterior, el segundo tratado sobre el gobierno civil. En ese libro Locke cita explícitamente una fuente, ¿ya?, importante para nosotros los peruanos, porque se trata de un escritor peruano. Locke cita las crónicas, ¿ya?, cita la obra, ¿ya?, cita la obra de, ¿cómo se llama este peruano? Cita la obra de el Inca Garcilaso de la Vega. Cita los comentarios reales, y señala que en el reino, en estos reinos que están pues lejanos a Europa, ya al viejo mundo, en estos reinos donde hay indios que viven en un estado de naturaleza casi en armonía, ¿no? Entonces Locke tiene una, digamos, concepción muy idealista del imperio de los incas, y cita el imperio de los incas, cita la obra de Garcilaso como una evidencia histórica de que efectivamente existieron el estado de naturaleza y el estado de guerra. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante en relación al contrato social y a la idea de que, bueno, hoy en día también se conoce como contractualismo, ¿ya? O sea, los que proponen el contrato social vendrían a ser partidarios del contractualismo. En la época contemporánea, en la época actual, en la década del 70, 1970, en el siglo XX, un filósofo norteamericano retoma los planteamientos de John Locke, también los planteamientos de Hobbes, es decir, de Hobbes, de Locke, incluso de Rousseau, incluso de Kant, es decir, los representantes del contractualismo tradicional o clásico del siglo XVIII y XVII. Aquí, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando de John Rawls. John Rawls, digámoslo así, se apropia de estas reflexiones y lo que hace es plantear un nuevo contrato social que se denomina neocontractualismo. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a estudiar en otra clase. Muy bien, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias.
Bien chicos, ahora vamos a resolver las preguntas del tema número 10. Empirismo, filosofía moderna 2, empirismo, John Locke. ¿Ya? A ver, pregunta número 1. Si asumimos el empirismo, ¿es correcto afirmar que el conocimiento se origina en? ¿Dónde? A ver, analiza las alternativas. ¿Dios? No. ¿La razón? La razón sería para un racionalista. Dios sería para un cristiano que cree que la verdad es una verdad revelada. Agustín diría eso basándose en la doctrina de la iluminación. La práctica, no. Eso podría estar relacionado con la tesis de Marx, la práctica con criterio de verdad. El empirismo, recuerda, es aquella doctrina o teoría del conocimiento según la cual el origen del conocimiento se basa ¿en dónde? ¿En qué? En los sentidos o en la experiencia. La clave entonces en la 1 sería dedito, marcamos dedito. Vamos con la pregunta número 2. John Locke sostiene que la idea de Dios no se encuentra en todos los pueblos ni en los recién nacidos, y con ello argumenta en contra de qué. Esto de aquí, esta pregunta está relacionada con el argumento del consenso universal. Es un argumento que elabora Locke para enfrentarse a Descartes y para criticar en Descartes ¿qué cosa? ¿Qué cosa va a criticar? El innatismo cognitivo, es decir, la tesis según la cual todos nacemos con ideas. Entonces, para refutarlo, va a plantear 3 contraejemplos. El contraejemplo del niño o del bebé recién nacido, del loco y del salvaje. Entonces, esos 4 casos o contraejemplos refutan al señor Descartes, refutan la tesis del innatismo cognitivo. Entonces, estos argumentos, ojo, se elaboran en contra de las ideas innatas. Entonces, ¿la clave cuál es? Casita, marcamos casita. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. De acuerdo con Locke, nuestra mente, la mente humana, ¿qué cosa es? Al nacer, nuestra mente humana es una tabula rasa, es una mente en blanco, va a decir él. Y que poco a poco se va a llenar, pero al nacer está vacía, está en blanco. Entonces, la clave sería burrito. Es como una tabula rasa, burrito, ¿ok? Vamos con la siguiente pregunta. Indique los 2 tipos de experiencias según Locke. Locke clasifica la experiencia: externa, sensación, e interna, reflexión. Eso es lo que hace Locke. Racional, sensorial, no es la clasificación de Locke. Intuición y deducción, tampoco. Eso parece más bien la clasificación del conocimiento de Descartes. Descartes clasifica el conocimiento en intuitivo y deductivo. Común y paranormal, no, es una alternativa que no tiene nada que ver. Entonces, en este caso vendría a ser la B. La clave sería burrito, sensación y reflexión. Vamos con la siguiente pregunta. John Locke es considerado el padre del... ¿El padre de qué? Del liberalismo político, según la cual el Estado tiene poderes limitados frente a la sociedad civil para evitar, ojo, que el poder concentre todo, que el Estado concentre todo el poder. Tenemos que dividir el poder del Estado, ¿ya? Para evitar la concentración, establecer límites al Estado. Entonces, ¿cómo? Con la división de los poderes. Dividiendo los poderes se evita la concentración del poder y se limita el poder del Estado. Concepción liberal. Entonces, la clave sería la D. Dedito, marcamos dedito. Muy bien. Siguiente pregunta. John Locke entiende la sustancia como la sustancia o substancia, que también tú lo conoces como materia. Entonces, para Locke entiende la sustancia o la materia como, Locke diría, como un no sé qué. Ese no sé qué vendría a ser algo así como el soporte, ¿ya?, de las cualidades tanto primarias como secundarias. Acuérdate, nosotros ya lo explicamos en la clase. Entonces, la sustancia vendría a ser, ojo, una especie de soporte o sustancia que sirve de base a las cualidades que están por encima, tanto las primarias, la solidez, la figura, el número, y las secundarias, el color, el olor, el sabor. Entonces, dice la sustancia como, ahí está, vendría a ser aquello que subyace a las cualidades, que está debajo de ellas. La clave sería burrito, ¿ya? Marcamos entonces burrito. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Según las ideas políticas de John Locke, el Estado, hace un momento estamos hablando de su concepción liberal. El Estado, evita la guerra de todos contra todos. Esto podría relacionarse con la tesis de Hobbes, ¿cierto? El estado de guerra, el estado de naturaleza.
Surge por contrato social, ¿sí? John Locke es un contractualista. Cree que el aparato del Estado surge a partir de un contrato social. ¿Se fundamenta por derechos divinos? ¿Expresa la voluntad general? No. En este caso, el Estado surgiría producto de un contrato social. Todos nos ponemos de acuerdo, hipotéticamente hablando, porque en realidad es una hipótesis, suponer de que hay un contrato social antes de que existiera el Estado. ¿Ok? Entonces, Locke es un contractualista clásico, ya del siglo XVII-XVIII. La clave sería efectivamente la de burrito. Marcamos entonces, marcamos burrito. Bien chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias.